Nestorio y Ciro murieron en el circo romano bajo las órdenes del emperador Adriano. Nestorio, en el éxtasis de la muerte, tuvo recuerdos de su vida pasada como Publio Lentulus, como que él mismo había asistido a masacres similares donde los leones devoraban a los cristianos y ahora le tocaba estar del otro lado. Recordó incluso el rostro del Maestro Jesús cuando lo conoció en aquellos lejanos parajes de Jerusalén y se negó a seguirlo, condenándose a sí mismo a reencarnaciones dolorosas donde tenía que dar testimonio de su fe una y otra vez. Fue recogido en el último suspiro por su amada Livia. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué otras situaciones vivieron nuestros personajes? Acompáñenme a ver de qué trata el libro 50 años después, segunda parte. Adriano, el emperador, salió de Roma. Ya ven que estaba preparando su viaje para salir de Roma. Salió de Roma. Se llevó consigo a una gran comitiva de sirvientes y de amigos, entre ellos a Claudia Sabina y por supuesto a Elvidio Lucio, quien triste tuvo que dejar a su familia, a su esposa, por cumplir con el emperador. Es una oportunidad de trabajo que le había conseguido Claudia y pues él no podía negarse para servir al emperador. Urbico, el esposo de Claudia, no desaprovechó la oportunidad para estar ahí cerca, insistiendo con la pobre Alba, que se quedaba sola sin el marido, ¿no? Y ella de verdad ya no veía la forma de mantenerlo apartado de su vida. La visitaba todos los días, estaba atosigándola, hablándole de sus sentimientos, y ella, fiel a su marido, pues no quería ceder, no sabía cómo alejarlo sin hacerle la grosería, ¿no? Pero fue tanta su insistencia que un día este hombre, cuando le volvió a confesar su amor y hacerle esas propuestas vergonzosas, sin darse cuenta los estaba viendo Celia, la hija de Alba y Elvidio. Los estaba viendo y estaba escuchando todo, con sorpresa, ¿no? Imaginando si acaso su madre, que era pues muy querida para ella, sería capaz de tener un amorío con ese hombre, si realmente su madre sería capaz de engañar a su padre. Y no solo Celia vio eso, sino también descubrió que la empleada doméstica, Ateria, ¿se acuerdan? La que estaba ahí como espía de Claudia, pues que ella también estaba vigilando la situación, vigilando y viendo, muy al pendiente de lo que sucedía. No le dio mucha importancia a ese chismorreo, Celia, no le dio importancia a lo que hacía Ateria, pero sí se quedó ahí consternada con la idea de la infidelidad de su madre, de que su madre pudiera ser infiel. Pero su devoción cristiana, su fe, le ayudó a corregir su pensamiento, a llamarse a sí mismo, a no juzgar. Dijo: yo no soy nadie para juzgar a mi madre, yo no soy nadie para tener malas ideas sobre de ella, no sé realmente lo que esté pasando. Así es que eliminó eso de su mente y no sabía de bien a bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sí vio al paso de los días que su mamá estaba decaída, que su mamá se sentía mal, que la veía que no era ella, pues, pero no sabía de bien a bien qué sentimientos tenían a su mamá. Así, y pues su mamá estaba así por el acoso que estaba sufriendo. Más había cosas más urgentes que atender para ellas, porque cayó enfermo el abuelo Senio, había caído enfermo, el abuelo de Celia, y cada vez se veía más cerca la hora de su muerte. Así que fueron a verlo, fueron a hablar con él, a consolarle, y pudieron ver que él ya sin miedo, él ya recitaba partes del Evangelio, confesándose a sí mismo como cristiano. Y a Celia pues eso le encantó, ¿no? Le fascinó que el abuelo siempre cediera ante la belleza
y la lógica de los argumentos del Evangelio y se declaró cristiano. Pero a las hijas de él, o sea, a las tías de Celia, pues sí, les cayó muy mal, ¿no? A la misma Alba le cayó muy mal que este señor, pues siendo un romano distinguido, de repente ya se dijera que era cristiano. Celia, pues en realidad ella había sido quien lo había incitado, ¿no? Quien lo había iniciado en el estudio del Evangelio. ¿Se acuerdan? Ella les llevó el primer contacto que tuvo con la religión cristiana. Y pues ella sí estaba feliz y comprendió lo que estaba pasando con la conciencia de su abuelo en los últimos instantes. Hasta el hombre moribundo le pidió que le rezara el Padre Nuestro. Y ahí la niña pues empezó, la jovencita, comenzó a rezarle y a compartir con él esos últimos momentos. Dice, después de que terminó de rezarle el Padre Nuestro, él cayó como en coma diríamos, y estuvo en agonía durante 70 horas. Ya después de eso, pues, fue su último suspiro, ¿no? Transcurrido eso, pues se murió. Y dice que Celia tuvo una experiencia excepcional, que les voy a leer. Decía, con el alma en fervoroso ruego suplicaba a Jesús que recibiese a su abuelo en la luz de su misericordia. La joven cristiana, en el éxtasis de su fe, vio que la espaciosa habitación se llenaba de claridades extrañas e indefinibles. Le parecía divisar seres luminosos aéreos que cruzaban la alcoba en todas las direcciones. A veces llegaba a percibir sus rasgos fisionómicos, aunque no los identificaba, y se sorprendía con la visión de túnicas de inmaculada blancura semejantes a largos copos de nieve traslúcida. Sin embargo, entre esos seres radiantes se entrevió a alguien que le era conocido. Era Nestorio, que la consolaba con una afectuosa sonrisa. Comprendió entonces que los bienamados que nos preceden en el túmulo vienen a dar la bienvenida a los que han llegado a su último día en la tierra. En aquel minuto luminoso su corazón estaba henchido de júbilo y de radiantes esperanzas. Deseaba hablarle a la figura de Nestorio para preguntarle por Ciro, mas se abstuvo de pronunciar ninguna palabra, temerosa de que su bendecida visión se deshiciese. Con todo, como si los pensamientos más íntimos fuesen oídos por su amigo desencarnado, percibió que el ex esclavo le hablaba y escuchaba su voz extrañamente, como si el fenómeno obedeciese a un nuevo medio de audición intercerebral. Le decía, hija, le decía Nestorio, ¿no? Ciro ya ha venido y lo verás pronto. Serena tu corazón y mantén tu fe sin rechazar el sacrificio. Adiós. Junto con algunos amigos protectores, aquí venimos a buscar el corazón de un justo. Con sus ojos nublados por el llanto, la hija del Elvidio notó que Nestorio se abrazaba al moribundo mientras una fuerza invisible lo arrancaba del éxtasis y lo hacía volver a la vida en común. Como si hubiera llegado de otro plano, escuchó que su tía y su madre lloraban y se dio cuenta de que el moribundo había dejado escapar el último suspiro. O sea que en ese último momento Celia, cuando su abuelo estaba falleciendo, vio que llegaron seres de luz y entre ellos distinguió a Nestorio, y Nestorio leyó su mente que quería saber sobre Ciro y le dijo, Ciro ya regresó, o sea que Ciro ya había encarnado, dice, pronto lo vas a ver, ¿no? Ahí le estaban dando como una advertencia de lo que venía, dice, después se abrazó del cuerpo del abuelo, sacaron el espíritu y se fueron, y entonces ella sale del éxtasis y se da cuenta pues que el abuelo se fue, que tuvo esta visión, que tenía ya esa apertura del tercer ojo, ¿no? Qué experiencia tan impactante. Y fueron 8 días de funerales y homenajes que le hicieron al abuelo Cenio, que era una persona muy querida en Roma por el servicio que había hecho al imperio. Era muy querido y le hicieron estos homenajes. Pues su hijo Elvidio estaba fuera de la ciudad, estaba muy lejos, estaba ya en la misión con el emperador, y aunque le notificaron, pues le llegó la notificación ya muy tarde, ¿no? Ya muchos días después. Y pues ya no tenía sentido que él fuera a nada, ya habían pasado los funerales, ya había pasado absolutamente todo. Ya no consideró necesario ir a Roma. Así que continuó trabajando ahí al lado de esta mujer, de Claudia Sabina, que había hecho todo este
entramado de situaciones para tenerlo solo para ella, para sus finalidades, ¿no? De separarlo de su esposa para tenerlo ahí y según ella conquistarlo. Ella la trataba solo como amiga, se trataban solo como amigas, pero esta mujer como que tenía algo ahí entre manos, tenía algo ahí que estaba planeando. Digo, pues sí, con esas amigas, ¿para qué quieres enemigas, verdad? Dice por ahí, recita el viejo refrán. Entre plática y plática y chismorreos, Claudia Sabina, que recibía cartas de sus amigos en Roma, empezaba a meterle cizaña y a meterle ideas y pensamientos al vídeo. Le decía, ¿sabes que mi esposo está visitando mucho a tu esposa y a tu hija en la finca ahorita que están solas? Dice, es que tú no sabes cómo es mi esposo, es que tú no sabes lo que yo he sufrido con él, cómo se las gasta, él es un conquistador y estoy segura que va ahí con tu mujer, metiéndole ahí cizañita, ¿no? Y el vídeo pues trataba de no pensar en eso, pero siempre le hacía ruido, ¿no? Peligraba la honra de su familia, no sabía hasta qué punto. Así que sí logró sembrar esa semilla de duda en su corazón. Se sentía preocupado, pero poco podía hacer a la distancia. Suponía que si surgía cualquier cosa inesperada, pues su suegro, Fabio Cornelio, su suegro iba a poner alto, estaría ahí, que su esposa y su hija no estaban solas, lo tenían a él, ya no a su papá, porque su papá acababa de fallecer, pero sí tenían al suegro, dijo, así es que todo va a estar bien. Pasaron los meses, más de un año que duró él fuera de la ciudad, y él tocaba el regreso a Roma. Por fin la comitiva del emperador regresaba a Roma. Claudia Sabina se adelantó en un barco para llegar una semana antes, unos días antes, y echar a andar el plan que ya tenía con la hechicera. ¿Se acuerdan que había ido con una hechicera a hacer un plan? Pues echó a andar el plan, la visitó, le dio dinero. A cambio la hechicera le dio un bebedizo, una fórmula ahí que para su plan que iban a ejecutar. Le dio una bolsa con un montón de cosas que necesitaban para una puesta de escena, así como si fuera una obra de teatro. Iban a hacer una puesta de escena, porque sí era un plan bastante truculento, bastante bien organizado, que tenía como objetivo por fin separar a Alba del vídeo. Entonces Claudia le dio instrucciones a su sierva, la que estaba ahí de espía dentro de la casa del vídeo, le dio instrucciones para llevar a cabo este plan justo en la noche en la que llegara el vídeo, en la que llegara la comitiva del emperador. Y pues al fin llega ese día, el vídeo se encuentra con su esposa, con su hija Celia. Las vio a las dos muy delgadas, muy desmejoradas, ojerosas, a causa pues del acoso que había tenido el señor Urbico con ellas, ¿no? Con Alba principalmente, y Celia pues preocupada por cómo veía a su mamá, y ambas estaban como muy afectadas, muy desmejoradas físicamente. El vídeo tuvo que salir esa noche, no se quedó esa noche en su casa porque todavía le restaba ir y desembarcar algunas esculturas que había traído el emperador, que eran muy importantes, que eran muy delicadas, y que le encargó que las descargara y que supervisara él todos los trabajos personalmente, porque no confiaban en los esclavos y en los empleados. Entonces dijo él, es la última noche que paso fuera de casa, tengo que ir, regreso al amanecer. Y ahí es donde se da todo esto que hizo esta mujer, esta Claudia y su sirvienta, ¿no? Ateria echó a andar el plan. Primero fue a la columna lactaria. La columna lactaria era una zona en el mercado donde se exponían a los bebés abandonados, a los bebés que habían sido abandonados, que no tenían madre, que no tenían familia, recién nacidos, los ponían ahí con la intención de encontrarles hogar. Y entonces Ateria ahí escogió a un niño, con mucho cuidado, un niño que tuviera facciones, color de piel y todo, que pudiera pasar por hijo de romanos, que tuviera el porte, ¿no? Escogió un recién nacido y lo llevó al lecho de la señora Alba. Se lo puso ahí, al lado, en la cama. Pero a ella ya la había drogado con el bebedizo que le dio la hechicera. Al parecer para pues adormecerla, para que pareciera cansada, para que pareciera recién parida, vamos. Y de un bolso sacó trapos con sangre, con vendas, con cosas que era lo que usualmente se necesitaba para un parto, ¿no? Para cuando una mujer daba luz. Entonces armó la escena ahí en el cuarto de la mujer y esperaba que llegara el vídeo
a descubrir la escena, y con todo lo que ya había sembrado en su cabeza Claudia iba a decir: si me engañó, yo estuve lejos 1 año, ¿cómo es que de repente tienes un hijo? Y ya ninguna explicación iba a ser válida de la mujer, no la iba a escuchar, y según la ley romana correspondía que matara a su mujer. Entonces Claudia eso esperaba, que eso fuera lo que era su victoria, ¿no? El vídeo regresaría con ella, estaría con ella, y la mujer ya no sería un problema. Sin embargo, pasó otro suceso. Estaba amaneciendo, ya iba a llegar el vídeo, el bebé empezó a llorar, así que Celia, su hija, lo escuchó. Celia escuchó el bebé y salió corriendo a la habitación de la mamá y descubrió todo, ¿no? Ateria estaba ahí con la mujer, y cuando la vio le dijo: ay, es que esta noche pues su madre dio a luz a este pequeño, y empezó ella, ¿no? Con lo que tenía que decir. Sin embargo, pues no contaba con lo que Celia iba a hacer. Celia tenía el cerebro al 1000 por hora. Ella pensaba una cosa, pensaba otra, conjeturaba muchas cosas. Todo lo que vio sufrir a su madre con el acoso de aquel hombre, entonces supuso que su madre pues sí había cedido ante las intenciones de aquel hombre, y que ese niño, ese bebé, era la consecuencia de ese amor, de ese pues desvío de la conducta de su mamá. Sabía que estaba por llegar su papá, sabía que le iba a matar, sabía todo lo que se venía, y entonces dijo: mi papá no la va a perdonar, y bueno, mejor les leo para que se emocionen conmigo, ¿no? De lo que pasó en esta situación. Dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Llevando sus recuerdos, aquel día que escuchó ese discurso, cuando dieron en la asamblea con los cristianos, ¿se acuerdan que dieron ese discurso? Y se acordó de esas palabras del Maestro Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Era aquel discurso en las vísperas del sacrificio, cuando mataron a Nestorio y a Ciro, cuando afirmara que la mejor renuncia por Jesús no era propiamente la de la muerte. Tu mejor manera de dar testimonio por el Maestro no era muriendo, sino era dar testimonio, dar el testimonio que el creyente brinda con los actos de su vida. Después, dice, la figura de su abuelo surgió espontáneamente. La figura del abuelo. Le parecía que Senio volvía de la tumba para recomendarle una vez la tranquilidad del padre y la felicidad de su madre en las pruebas extremadamente duras, porque cuando estaba muriendo su abuelo, resulta que eso le dijo, de alguna manera le encargó: te encargo la felicidad de tus padres, te encargo que veles por ellos, porque siendo tú el ser de mayor conciencia en la familia, eres tú la que debe velar por ellos. Y si era raro, porque sería al revés, ¿no? Que a los papás les encomendara a la hija. Sí, pero no, mi abuelo me encomendó a mis padres por ser el ser de mayor conciencia. Entonces en ese momento se le vino solamente lo del discurso de quién es mi padre, quién es mi hermano, quiénes son en realidad mi familia, y mi abuelo me recomendó cuidar. Entonces dice: con los ojos húmedos se aproximó al pequeñito, que ya empezaba a abrir los suyos por primera vez a las luces del día. El niño abandonado hizo movimiento con sus minúsculos brazos como si los levantara hacia ella, suplicándole confortación y afecto. Celia sintió que sus lágrimas caían sobre el rostro blanco del pequeño, y una ternura infinita embargó su corazón. Lo alzó con cuidado como si se tratara de un hermanito. Percibió que su corazoncito latía al encontrarse junto al suyo, como el de un ave asustada sin dirección y sin nido. Su espíritu, como si hubiese sido tocado por ese sentimiento misterioso e inexplicable, experimentaba también las más profundas emociones maternas. Después de algunos minutos en que Ateria la contemplaba sorprendida, Celia se arrodilló a los pies de la sierva, exclamando conmovedoramente, con sublime espíritu de sacrificio: Ateria, mi madre es honesta y pura. Esta criatura que ves en mis brazos es mi hijo. Ha de ser mi hijito ahora y siempre. ¿Comprendes? Jamás lo diré, respondió la cómplice de Claudia, o sea, la sirvienta aterrada dijo: pues sí, jamás diré nada. Le dijo Celia: mas escucha, tú que fuiste la confidente de mi madre, ayúdame a salvarla. Por lo que más quieras, secúndame en mis propósitos. Mi madre necesita cuidar a mi padre durante toda su vida, y mi padre la adora.
Si ella se equivocó, ¿por qué no la hemos de ayudar a reconstruir su felicidad, devolviéndole a su alma la aventura que se merece? Mi madre nunca cometería un yerro por propia voluntad. Siempre fue buena, cariñosa y fiel. Solo un hombre muy perverso podría inducirla a cometer una falta de esa naturaleza por los caminos del crimen. Con lágrimas en los ojos mientras la criada escuchaba aterrada, Celia continuó: cede a mis deseos, olvida lo que viste esta noche, considerando que los tiranos de estos tiempos acostumbran a raptar nobles damas suministrándoles filtros que provocan falta de memoria. Mi pobre madre debe haber sido víctima de esos miserables procedimientos. Quiero salvarla. Y cuenta conmigo, te daré todas mis joyas preciosas. Mi padre no acostumbra a darme dinero, pero tengo de él y de mi abuelo obsequios muy valiosos. Serán para ti. Podrás venderlos donde quieras. Reunirás una pequeña fortuna. Pero la joven murmuró, Arteria, espantada con el imprevisto de los acontecimientos. Le dijo: ¿pero ya pensó que esa idea del sacrificio es imposible? ¿Con quién se quedaría en el mundo? ¿Su padre por ventura soportaría verla como madre de una criatura infeliz? Y le dijo Celia: ¿yo? ¿Yo? Exclamó la joven con actitud reticente, como si desease recordar a alguien que le pudiese ayudar en tan dolorosa circunstancia. Le dijo: yo me quedaré con Jesús. Así como lo oyen, ella le dijo: yo me quedaré con Jesús. Entonces trasladaron toda la escena al cuarto de Celia. Llegó Elvidio, llegó su padre. Se despertó Alba de una manera mágica porque ella tenía que estar sedada, y de alguna manera Alba se despertó al escuchar todo el ruido y ambos descubrieron juntos el supuesto pecado de la hija, que en su espíritu de renuncia y sacrificio inusitado cargó sobre de sí las supuestas faltas de la madre. Celia confesó el acoso de Urbico, a quien acusó de ser el padre de la criatura, quien había abusado de su inocencia, aunque en realidad lo decía por creer que así había sucedido con la madre, ¿no? Sabemos que no es así, pero ella creía que su madre sí había cedido ante este hombre. Alba, la mamá, confirmó el asedio de Urbico y también confesó, pero yo no sabía que estaba asediando a mi hija. Muchas veces salí de casa y la dejaba sola, pero no sabía que él también la estaba acosando. De haber sabido, porque ella pues también creyó, dijo: acosó a mi hija, no pudo conmigo y le hizo esto a mi hija. Y ninguna se atrevía a decir todo, ¿no? Y pues sí, la mamá solamente se apenaba de no haberlo descubierto antes. Elvidio, obviamente furioso, dijo que pues cualquier cantidad de insultos a Celia, y ella lo soportó todo de rodillas pidiendo perdón, con la cara al cielo, no pidiendo perdón, y le dijo: voy a asumir todas las consecuencias. Sabía pues que en la sociedad romana el castigo era la muerte. Entonces Elvidio saca un puñal y iba a matar a su hija, mas Alba se interpuso y le dijo: no, ¿cómo vas a hacer más grande la pena ahora aumentando un crimen? No mates a nuestra hija. Entonces él le perdona la vida, pero la corre. Y le dice: para nosotros estás muerta a partir de este día. Y le hicieron un funeral para tapar las evidencias. Incluso la corrieron y la sacaron de ahí. La chica con el bebé en brazos se despide con una mirada pues sobre la mamá, ¿no? Pues despidiéndose, y se va. Deambula sin rumbo durante un tiempo hasta las afueras de Roma, donde se asientan los barrios de judíos, de esclavos libertos. Ahí una mujer judía le da alimento y le da leche de burra para el bebé. Después sigue deambulando hasta descansar sobre el puente Fabricio, nos llaman un puente muy famoso allá en Roma, donde sentada en el suelo busca consuelo en las oraciones a Jesús, mientras el frío arreciaba y ella cubría al bebé con su propio cuerpo. Una situación, muy muy triste. Mientras en su casa, pues Elvidio había mandado llamar a los suegros, a Fabio Cornelio y a Julia Spinter. A sus suegros les confesó lo ocurrido y ambos hombres, el Fabio y él, van a buscar a Urbico para matarlo, ¿no? Matar a ese desgraciado que nos hizo esto a la niña, ¿no? Mas al llegar a la casa de Urbico, se encuentran con la noticia de que el hombre se había suicidado, aparentemente se había suicidado, y había dejado una carta muy oportuna confesando su crimen, confesando y pidiendo perdón especialmente a Fabio Cornelio
por el dolor moral que le había ocasionado a su familia, porque ellos pues tenían relación de negocios, ¿no? Entonces, por el dolor que le había ocasionado a su familia, no dice qué dolor, ni involucra nombres, ni involucra personas, la carta muy ad hoc, así como para, muy ambigua, como para que sí se refiere a lo que nosotros vivimos, pero no explicaba nada más. Así es que como que se rellenaban los huecos de la historia. Claudia había pensado en todo momento pues que ahí el vídeo le iba a decir algo, ¿no? Que iba a regresar a ella, pues que algo le iban a decir. Salió llorosa ahí a hacer el acto de la viuda dolida en presencia de ellos, esperando que le informaran los infortunios que había sucedido en la casa del vídeo, esperando que le dijera: maté a mi esposa porque me engañó con tu marido, no sé. Y no le decía nada. Y no le decía nada y los vio muy tranquilos. Entonces empezó a hacer ella preguntas para averiguar: oye, ¿todo bien en tu casa? ¿Todo está bien? Y ellos pues no querían, al principio no querían decirle nada, estaban algo tristes. Y lo que le dijeron es que la hija Celia había muerto. Lo que pasa es que mi hija murió. Y ella se quedó como que pasó algo, debe haber pasado, como que tu hija murió. Dice: sí, murió mientras estaba de visita en casa de su hermana en otra ciudad, y vamos a ir por ella, vamos a ir toda la familia para traer sus cenizas a Roma. Entonces se quedó pensando: algo pasó, imaginando que salió mal, si Ateria la había traicionado, si ellos querían ocultar lo que había sucedido en realidad. ¿Sabe? No tenía idea, no dijo: algo pasó y no sé qué. Pero bueno, ya el vídeo y su familia sí viajaron a otra ciudad, se llevaron consigo a Ateria porque a evitar que le contara las cosas, porque la sirvienta había sido testigo de todo, ¿no? Entonces ahí Ateria se hizo de una gran fortuna. Lo que le había dado Claudia, lo que le dio Celia, las joyas que le dio para callar, y lo que ahora le daba el vídeo para que ocultara la historia y no dijera nada de lo ocurrido en su familia. Realmente le pagaron 3 veces por esa desgracia y se la llevaron a todos y la tenían ahí siempre en mucha consideración todo el tiempo para que no dijera nada. Celia siguió caminando y llegó hasta una pequeña isla en el río Tíber, donde una mujer que se identificó también como cristiana la acogió un par de semanas en su casa, le dio ropa para ella y para el niño, y escuchando los planes de la chica de viajar a cierta ciudad, le dijo que también le podía ayudar con eso, que su hijo pronto iba a hacer un viaje hacia allá y que la podría dejar muy cerca. Entonces ahí reposó la chica un par de semanas con esta señora llamada Orfelia y con su marido Horacio, y llegando al tiempo viajó con el hijo de ese matrimonio, que el muchacho apenas tuvo oportunidad, apenas salieron de ahí, le cambió la personalidad y empezó a hacerle propuestas vergonzosas, ¿no? Celia logró escapar protegiendo su virtud y deambuló por caminos, por ciudades, por pueblitos, con el bebé en brazos, hasta que sus pies se cansaron, y siempre encontraba a alguien amable que le daba agua, que le daba algo de comida para el bebé, hasta que cayó la noche y ella fue a refugiarse a una gruta. No habiendo más en el bosque, había por ahí una cuevita, una gruta. Hizo una camita improvisada para el bebé. Dice que escuchó caballos, escuchó que alguien venía y pues se alarmó un poco, pero salió a ver quién era. A lo mejor alguien le podía ayudar. Y por azares del destino se va encontrando con su cuñado, con el esposo de su hermana Elvidia, quien volvía de Roma precisamente del funeral de ella. Y se llamaba Cayo, ¿se acuerdan? Cayo Fabricio. La vio, la desconoció: tú estás muerta para nosotros, tú no existes, la despreció. Quiso darle una limosna para que se ayudara, pero Celia no la aceptó. Le dijo: vale más una bendición de Jesús que el dinero, vete. Y él se marchó y la dejó ahí en la cueva con el bebé, tristemente. El llanto fue amargo de Celia. Imagínense ustedes todo lo que ha vivido, abandonada con el bebé en el bosque, sin alimento, sin nada, en la noche fría. Su fe la sostenía, pero sí, son momentos, todos hemos vivido noches amargas, noches oscuras, en las que piensas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la misericordia? ¿No? ¿Dónde está la humanidad? Y me imagino el sentimiento de esa mujer con el niño ahí, y solo tiene su fe. Lloraba amargamente. Su situación tan precaria sí que la abatía, hasta que de repente, en medio de ese llanto, se apareció el espíritu del abuelo Senio, quien no solo la confortó,
le animó a seguir adelante y también le reveló que su madre no había cometido ninguna falta, que ese bebé no era era hijo de su madre. Pero también le pidió que ya no indagara las culpas, los sucesos, los hechos para ver qué había pasado. Dice, no tiene caso. No tiene sentido, aprovecha tú mejor para seguir tu camino. Si la divinidad había permitido que le pasaran esas desgracias, era porque así convenía para la perfección de su alma. Si así es que no te cabe ponerte a ver, es que pasó esto por esto, quién conjeturó, quién hizo, nada. Si pasó es porque tenía que pasar, porque tú tenías que vivir esto, asúmelo y sigue adelante. Dice, así no recordamos nuestras faltas de vidas pasadas, pero si la divinidad lo permite, es que algo estamos espiando. Eso ya lo sabemos. Algo estamos espiando, por alguna razón sucede, no sé cuál, pero sucede. Y el abuelo Zeni aprovechó y le hizo también otra revelación. Le dijo que Ciro había cumplido su promesa de regresar a la vida y estar cerca de su corazón, haciendo referencia precisamente al bebé. El bebé era Ciro reencarnado, lo que a ella pues le dio una tremenda alegría y supo que fue la identificación del alma que sintió, ¿no?, cuando tomó al bebé en sus brazos. El espíritu del abuelo se puso ahí como centinela en la puerta de la gruta para protegerla de los peligros de la noche y le dijo, siempre voy a estar contigo, nunca vas a estar sola. Entonces ya ella se pudo quedar dormida. Al día siguiente pues continúa su viaje y llega a un pequeño pueblo llamado Minturnes, donde se decidió a buscar ayuda. La casa que le llamó la atención porque tenía muchos árboles de naranjas, se arrimó a esa casa, tocó la puerta y le abrió un viejito que tenía un crucifijo colgando del pecho. Sé que de inmediato se identificaron como cristianos y le dijo ella, alabado sea el Señor Jesucristo. Y lo que él le contesta, le dice el Señor, así sea por siempre, entra y considérame tu siervo, así como soy siervo del Señor, ahora considérame también siervo tuyo. Y digo, ay, qué modales, qué entrega tan franca, tan sincera de estos primeros cristianos, que les bastaba con esa identificación para ser fraternos, para ser prácticamente familia, sin todas las dudas que tenemos hoy en día, que si llega alguien en tu casa piensas que trae malas intenciones y que tenemos las alertas así, ¿no? Y antes con eso bastaba decir, si tú eres cristiano, yo soy cristiana, sabemos que no nos vamos a lastimar, que no nos vamos a hacer daño y que puedes contar conmigo. Esa parte a mí me fascinaba, ¿no? Y hubo mucha confianza entre ambos al grado que se contaron sus penas. Y el señor llamado Mariño también tenía su historia de dolor. Y le contó cómo él, siendo soldado combatiente romano, tuvo que cambiar su nombre cuando fue exiliado de Roma, también por profesarse cristiano, incluso que fue ayudado a salvar su vida por un viejo patricio, por un viejo romano llamado Senio Lucio, o sea, su propio abuelo. Y ella le dice, era mi abuelo el que salvó tu vida. Y le dice, pues mira, con más razón te tengo que ayudar. Entonces ya le contó Mariño que al ser exiliado de Roma se juntó con otros exiliados en condiciones iguales, también cristianos, y fundaron en África, cerca de Alejandría, un monasterio para dedicar la vida a la oración en la reclusión. Dice, pero este monasterio es exclusivo de hombres. Si yo, como tenía una hija, yo había planeado llevar a mi hija disfrazada de hombre para protegerla en aquel sitio. Dice, sin embargo, cuando vine aquí a esta ciudad por ella, resulta que mi pobre hija ya había fallecido. Dice, y ahora yo estoy aquí enfermo, ya no puedo regresar allá al monasterio porque no aguanto el viaje, ya no tengo ánimos para hacerlo, y además presiento que no me queda mucho tiempo de vida. Dice, así es que pues esa es mi historia y aquí estoy. Entonces a Celia se le ocurre, ella, a agarrar el plan que él tenía para su hija. Y dice, yo me voy a hacer pasar por hombre. Entonces se hace pasar por hombre usando ese plan. Y dice, es que estoy cansada del acoso de los hombres, de verdad es muy difícil en este mundo, no me dejan en paz y tengo miedo por mí, tengo miedo por mi hijo, tengo miedo por todo. Entonces dice, necesito encontrar un refugio permanente. Y así lo acordaron. Entonces vivió con él ahí unos días ya vestida de hombre, como si hubiera sido viudo, porque traía el bebé, a todos le decían que él era viudo, ya como hombre, y tenía el bebé, aguardando el momento para ella partir al monasterio y refugiarse allá. Sin embargo, pues la tragedia la sorprendió. Primero,
se murió el bebé, se murió Ciro de nuevo y pues era lo que tocaba, ¿no? Era lo que tocaba, era su función. Sabemos que todos tenemos una misión en la vida, a veces son misiones cortas, pequeñas, como ese bebé, ¿no? Reencarnó Ciro y su función era llevarla a ella hasta ahí y que ella pasara por todo lo que tenía que pasar. Y también se enfermó Mariño, igual murió su anfitrión, así es que se quedó sola. Y viajó a África, llegó al monasterio, le presentó al dirigente del monasterio, que se hacía llamar el padre Epifanio, la carta que Mariño le había escrito antes de morir, donde le cedía todos sus derechos a su hijo, que adoptó el mismo nombre de él, Mariño. Entonces él le adoptó ese nombre, Mariño, y se hizo pasar por hijo de aquel hombre, ¿no? Dice, y ahí vivió unos cuantos años, haciéndose pasar por hombre, con una disciplina muy dura en aquel lugar. Pero a ella le encantaba porque podía hablar del evangelio, porque estaba con personas que pensaban igual que ella. Aunque, dice, este sitio fue uno de los primeros en iniciar la tradición cristiana del sacerdocio organizado, pero estaban como en el año 135, 36 por ahí, también empezaban a desvirtuarse las enseñanzas del evangelio. Sí estaban tergiversando ahí ya las cosas y se parecía que Jesús solo era una excusa para seguir con las tradiciones romanas. Entonces será el mismo tradicionalismo romano, las esculturas, imágenes, protocolos, rituales, todo distante de lo que el maestro enseñó, pero era en el nombre del maestro y una mezcla del evangelio con las costumbres romanas, que es a final de cuentas lo que es la religión católica, ¿no? Eran inicios de la religión católica, toda la mezcla que hicieron de los dioses romanos y las formas romanas con la enseñanza del maestro Jesús. Y él se quedaba callado, o sea, Celia como Mariño se quedaba callado para no entrar en discusión, porque no estaba de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pero pues tenía que trabajar y necesitaba el refugio, y ahí se quedó y no ocasionaba problema. Dice, de repente cuando sí le ganaba la razón y exponía sus puntos de vista contradictorios con el jefe del monasterio, pues a veces eso le traía problemas. Y a ese hombre, dice, nadie le podía llevar la contraria, era un hombre muy rígido, muy cerrado, que tenían que hacer las cosas como él quería, muy déspota, muy amargado incluso, dice que confundió totalmente los principios del cristianismo. Pero bueno, al cabo del tiempo ahí ya la comisionaron, a él, a Mariño, lo comisionaron para encargarse de ir por las compras al pueblo vecino. Dice, pero estaba tan lejos que tenía que hacer un descanso y pasar una noche en una posada. Ella tenía que dormir ahí, pues disfrazada de hombre, ella era el hermano Mariño. Y resulta que un día la hija del posadero pues se enamora de él, ¿no? Le había echado el ojo, lo había intentado conquistar en vano, pues no funcionaba porque pues, que era mujer. Y pues como no le hizo caso, la muchacha se embelezó con otro, con un soldado que la dejó embarazada. Y cuando el padre descubre, porque nace la criatura, la muchacha en su desesperación y todo le echa la culpa al hermano Mariño, porque le dice, ¿quién fue el desgraciado que te desgració? Ay, fue el padre Mariño, ¿no? O sea, Celia. Y el padre, pues el posadero lleva al niño, va y lo confronta al monasterio, ¿no? Hace la acusación. Es como puede ser que ustedes, uno les confía, si son los cristianos y no sé qué, y lo acusa y le entrega, aquí está su pecado, aquí está el resultado de su pecado, le entrega al niño, ¿no? Entonces regañan a Mariño, el sacerdote, ¿cómo puedo creer? Nosotros confiamos en ti, según tú, intachable con el evangelio, y mira con lo que sale. Entonces pues ella se queda ahí como mirando al bebé, ¿no? Mirando el bebé y le vienen otra vez muchas reflexiones a la mente. Y dice, ay, a ver. Anteriormente había recibido ella la visita otra vez del espíritu de Ciro, cuando falleció el bebé y regresó, pero ya como Ciro había regresado y le informó que regresaría de nuevo con ella. Que ella era un alma iluminada que había estado en varias existencias con él durante siglos, ayudándole y reencarnando una y otra vez a su lado
para evolucionar, porque él era un espíritu atrasado. Ella era evolucionada, pero él era atrasado. Dice, aquella muerte que tuve como Ciro, como el hijo de Nestorio, fue el principio de mi redención. Y me siguen unas vidas cortas, como la que tuve como ese bebé. Son necesarias para mi redención, son necesarias para mi proceso. Dice que él había sido pues un personaje bastante déspota, bastante que en su mano pues había estado manchadas de sangre, que debía muchas cosas, ¿no? Entonces se estaba poniendo a cuentas con la divinidad. Dice, a partir de esa vida que perdí como Ciro, pues empieza mi redención, así es que voy a tener algunas vidas cortas, ¿no? Entonces vine ya como el bebé y voy a volver a venir. Y así intuimos pues que este nuevo bebé también es Ciro, ¿no? Y así lo supo ella también, así lo vio ella también y dijo, bueno, pues me quedo con el bebé, ¿no? Porque sí sabía que era él y no le importó el sacrificio. Y dijo, acepto de nuevo el castigo, me lo quedo, si fui yo, lo que quieran, adelante. Entonces el padre Epifanio lo quiso correr. Vete, tú eres lo peor de aquí, traicionaste nuestra confianza, etcétera, todo lo que se imaginan que le pudo haber dicho. Y ella le dice, no me corra por favor, porque ahora tengo un hijo y a dónde voy a ir, por favor, no, dice, no me quedaré en el monasterio, permítame por favor vivir en esa casucha abandonada que está ahí en los terrenos, en el huerto. Allá al fondo había una casa muy pésimas condiciones. Dice, pero por favor déjeme vivir ahí, yo atiendo el huerto, yo atiendo esto por caridad cristiana, ¿no? Y lo convence, un hombre muy duro el Epifanio, pero lo convence y él se queda ahí trabajando. Y ahí comienza otro evento bastante interesante para la vida de Celia, ¿no? Una nueva vida ahí con un hijo en esas condiciones. Dice que en una ocasión pasó por ahí alrededor de su casita una mujer con un niño muy enfermo y le pidió caridad al padre, al hermano Mariño, caridad, alimento, ayúdeme por favor. Pues ya le ayudó, le dio de comer y todo. Y la señora le dijo, oiga, ¿por qué no le hace usted como le hacían los viejos apóstoles? Hablamos de viejos apóstoles, ya estarían como en el año 140 y tantos, no sé. Viejos apóstoles, ¿no? 140 años atrás, no como ahorita viejos apóstoles que hablamos 2020 y tantos años atrás, ¿no? Ahí 140 y tantos, dice que curaban poniendo las manos. Dice, si usted pone las manos, a lo mejor se cura mi niño. Pues ándale que pone las manos, ¿no? Dice, pues vamos a ver qué. Y que se sana. ¿Cómo creen que se sana el niño? Y dice, ya se corrió la voz de que este hombre sanaba. Y pues al día siguiente ya había ahí el filonón de gente. De ahí para el Real, o sea. Diario tenía un montón de gente que iba a buscar la sanación del hermano Mariño. Así dio el giro la historia, la vida de Celia, ¿no? Y luego nos dejan un poquito ahí con ella y nos cuentan lo que pasa en Roma en el año 145, 10 años después de eso narrado, cuando llega el momento pues ya de pagar deudas de algunos de los personajes que ya conocemos, y que todo comienza con la transformación al cristianismo de Ateria, de aquella sirvienta cómplice de Claudia Sabina. Se convierte a Jesús, se llena de él, del evangelio en su corazón, y entonces se vio en la necesidad de confesar sus crímenes a la familia del Vidio, a la familia de Alba. Y tal fue el coraje que tuvo principalmente Fabio Cornelio, el abuelo de Celia, el suegro del Vidio, que la quiso matar, que saca también el puñal, así eran los romanos, o sea, hiciste esta falta, te mato, así. Pues la quiso matar. Entonces Alba lo impidió que la matara, pero en eso a ella como que le dio un derrame cerebral, algo en la mente, no sé, algo en el cerebro, y cayó ahí en coma y murió días después, ¿no? Impidió que mataran a Ateria, pero pues le costó la vida. Y ahí no para la tragedia, porque Fabio Cornelio, o sea, el suegro del Vidio, envió de inmediato a Silano, aquel niño que el abuelo Senio había recogido, ¿se acuerdan? Que había recogido, como que decían las malas lenguas que era hijo del Vidio y Claudia Sabina cuando fueron novios en su juventud.
el que Claudia Sabina había dejado ahí escondidas a la puerta del abuelo para que lo recogiera. Bueno, ese muchacho era el hombre de confianza de Fabio Cornelio, y él enojado por todo lo que le confesó a Teria que hizo Claudia, lo mandó a matar a Claudia, o sea, a su propia madre. Lo mandó a matar a su propia madre por las ofensas que le había hecho a su familia. Se dice que Fabio Cornelio sí sabía que es lo que se decía, que Claudia era madre de él. El chavo no sabía, Silano no sabía, pero lo mandó. Y fue a matar a su madre. La vio, fue con otros soldados. Dice que llegó con soldados, la aprisionaron en su propia casa, que le cortaron las venas de los brazos, y sucedió algo bien extraño. Porque dice que aunque le dieron así con la daga y se abrieron las heridas, que no sangraba, que no salía sangre. Dice, era como si su cuerpo se abandonó, se negara a morir, como si ella se negara a morir hasta no hablar y confesar ciertas cosas, ¿no? Entonces ella pidió que la dejaran hablar, pues al ver que las heridas estaban abiertas pero no salía sangre. Y pues ya Silano la dejó hablar, y ella le confesó, es que yo soy tu madre. Y le dijo, yo te aseguro que traes por ahí un medallón que yo dejé, que te dieran y que todo. Dice, adentro de él, ¿lo has abierto? No. Dice, pues adentro de él yo escribí esto y está mi nombre. Entonces él saca el medallón, abre el medallón y ve, y efectivamente comprueba que acaba de matar a su madre, ¿no? Entonces ella, en vez de decir cosas bonitas y todo, lo único que hace pues es que es una mujer venenosa hasta las últimas. Le incita el odio a Fabio Cornelio, le pide venganza contra los que les hicieron esto, lo llena de odio. Y el pobre Silano ahí vuelto loco de dolor porque se estaba convirtiendo en el asesino de su madre. Y ahí ya le empieza, ya cuando el hombre ya está todo envenenado, le empieza a salir ella la sangre y se muere ahí en brazos del hijo. Pues el hijo sale desesperado, va y busca a Fabio Cornelio, saca la espada, lo mata. Llegan otros guardias, ven lo que hizo, se quiere defender, lo matan. Es un moridero. Un moridero ahí. Se murieron 4, ¿no? Alba, se murió Claudia, se murió Fabio y se murió Silano en la misma tragedia. O sea, ahora sí el vídeo se queda solo porque su hija vivía en otra ciudad. Se queda muy solo, muy afligido. A Teria, después de que les confesó la verdad y le salvaron la vida, ella se salió de la casa, se fue caminando. Dicen, curiosamente siguió exactamente la misma ruta que había seguido Celia cuando la corrieron, y la encuentran unos ladrones, le roban y la matan. O sea, se murieron 5 en ese momento, ¿no? Ahora sí que una tragedia completa. Y el vídeo pues solo, afligido, tanto que al grado que un amigo se le acerca y le dice, ¿por qué no vas a escuchar pláticas cristianas? Y él, ajá, sí. No, pues tanto que acepta. Empezó a meterse, a estudiar el evangelio, a ir a las pláticas cristianas para encontrar algo de paz. Y le empieza a gustar. Sigue asistiendo, hace a crecer su fe poco a poco, aunque siempre se siente algo atorado, ¿no? Como que algo le falta. Dice, hasta que un día los visita un orador bastante bueno, así tipo Divaldo, que motiva, muy intelectual, y termina por fascinarse con la doctrina cristiana gracias a este hombre que habla tan bien, ¿no? Platica con él y le dice, ¿por qué ya no hay hombres como los antiguos apóstoles? O sea, lo mismo, ¿no? ¿Por qué ya no hay? Era un hombre, este hombre con el que habló se llamaba Saulo Antonio. Saulo Antonio le habla dice, sí hay, son pocos pero sí hay, y le habla de uno de ellos, dice, hay uno de ellos que cura leprosos, que cura enfermos, y que vive según lo del evangelio, y que lo explica, y que te inspira. Dice que fue capaz de convertirme a mí. Dice, yo era perseguidor de cristianos, pero después de escucharlo a él, después de escuchar al hermano Mariño, yo me convertí. El hermano Mariño, dice el vídeo, sí, fíjate que está allá en Alejandría, y le platica más o menos cómo tengo que ir a verlo. Cosas del destino. Ven como les digo que a veces somos como hojas al viento, ¿no?
cuando el viento sopla y se lleva las hojas y las deposita en un lugar, y curiosamente que ese lugar es precisamente donde tengas que estar. Ves la mano divina ahí. El vídeo, pues ahí estaba, él estaba muy mal. Después de que Ateria les confesó la verdad, él pasó un año buscando a su hija para pedirle perdón a Celia. La buscó por toda Italia y no la encontró. No la encontraba. Y pensó que iba a morir así, sin poder pedirle perdón. Y de repente oye del hermano Mariño y dice, voy a ir a hablar con él porque mi alma necesita consuelo. Con el hermano Mariño. Y pues sí, hace este viaje a Alejandría para escuchar a ese hombre que vaya que sí, le urge conocer, ¿no? Le urge. Y no sé, no deja de sorprenderme cuando veo estas cosas de qué tiene que suceder, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros habremos estado en esas situaciones que creemos que tomamos decisiones? En mi libre albedrío yo tomo esta decisión y resulta que sí estás influenciada porque por ahí tienes que llegar, pero son bonitas influencias, son influencias de luz que nos llevan a donde tenemos que estar. Me encanta esa parte. Y pues sí, llega el vídeo a Alejandría, hace el traslado hasta allá, llega y ve en lo que se ha convertido tras 10 años, en lo que se ha convertido la vida de este hombre, ¿no? De Mariño, del hermano Mariño. Cuidó del huerto que producía cualquier cantidad de alimento, tenía hortalizas, tenía animalitos y tiene una comunidad de personas que le ayudan. Fundó una pequeña escuela para los niños necesitados. Y todo de a gratis, y se ayudaban entre ellos sin necesidad de grandes recursos, ¿no? Solo con amor, con seguir el evangelio, con muchas cosas. Diario iba gente a escucharlo ahí, sus estudios del evangelio. Y cuando lo ve llegar, Celia pues lo reconoce a su padre, y dice, es mi padre, ¿qué hace aquí, no? Y después de que ella predica el evangelio y todo, él se queda a hablar a solas con el hermano Mariño. Y ella con el corazón así de querer decirle la verdad, pero algo le impedía decirle, soy tu hija, no. Y se le aparece el abuelo Senio, y le dice, no le digas, dice, él está empezando en su fe. Y el hecho de estarte buscando a ti, a su hija Celia, lo está haciendo reflexionar en muchas cosas y encontrando su fe. Si tú le dices esto ahorita, vas a cortar todo su camino, ¿no? Entonces él va y le platica su historia y le dice lo triste que está y que no sabe qué hacer con su vida. Y entonces el hermano Mariño le da consejos de qué hacer, ¿no? Aquí hay un fragmento que les voy a leer. Y yo este fragmento lo titulé como Moneda de Luz, porque el hermano Mariño le dice qué hacer con tu vida. Ay, es que estoy sintiendo que alguien llegó aquí. Me está tocando alguien aquí. Le dice qué hacer con su vida. Le dice, mejor les leo para que vean lo que le dice. Dice, extended vuestro brazo a las hijas de padres anónimos con los miserables. Repartamos nuestro pan para mitigar el hambre ajena. Trabajemos por los pobres y por los desgraciados, pues la caridad material, tan fácil de ser practicada, nos llevará al conocimiento de la caridad moral, que nos transformará en verdaderos discípulos del Cordero. Es lo que les digo, la caridad de dar una moneda o de dar cosas materiales es lo más fácil que puedes hacer porque das algo y casi siempre la gente da de lo que le sobra. Pero ese tipo de caridad, practicarla continuamente te lleva a la otra caridad que es más complicada, es la caridad moral, a dar de ti mismo, a dar cosas valiosas que en ti son, como tiempo de calidad a los demás, como misericordia, como tolerancia, como respeto. Hay muchas cosas en la caridad moral que son mucho más valiosas que la caridad material, pero ambas se necesitan. Entonces él está diciendo, ve y da de ti, da todo lo que tienes, dale a los necesitados, porque esa caridad material te va a llevar a conocer la caridad moral que necesitamos como discípulos del Cordero. Y le dice, amémonos muchos. Todos los apóstoles del Señor son unánimes en declarar
que el bien compensa la infinidad de nuestros pecados. Cada vez que nos desprendemos de los bienes de este mundo, adquirimos tesoros de lo alto, inaccesibles al egoísmo y a la ambición que devoran las energías terrestres. Convertid lo sobrante de vuestras posibilidades financieras en pan para los desgraciados, vestid a los desnudos, proteged a los huerfanitos. Todo el bien que hagamos al desamparo constituye moneda de luz que el Señor atesora para nuestra alma. Moneda de luz es lo que yo les digo que se llama merecimiento. Todo lo que hacemos de buena caridad, de buenas obras, son moneda de luz para nuestra alma. Dice, un día nos reuniremos en la verdadera patria espiritual, donde las primaveras de amor son permanentes. Allá ninguno nos preguntará lo que fuimos en el mundo, porque seremos interrogados sobre las lágrimas que enjugamos y las buenas o malas acciones que practicamos en la estancia terrena. Sí, hay un reino de luz donde el Señor espera nuestros corazones. Trabajemos por merecer las glorias divinas. Los que practicaban el bien son colaboradores de Dios en el infinito camino de la vida. Allá no lloraremos más en la noche oscura como ocurre aquí en la tierra. Un día perenne bañará la frente de todos los que hayan amado y sufrido en los caminos espinosos del mundo. Armonías sagradas vibrarán en los espíritus elegidos que hayan conquistado esas agradables moradas. ¿Qué no haremos nosotros por alcanzar esos jardines de delicia donde reposaremos en las realizaciones divinas del Cordero de Dios? Mas, para penetrar en esas maravillas tenemos al comienzo el trabajo del perfeccionamiento interior, iluminando la conciencia con el ejemplo del Divino Maestro. O sea, la promesa del cielo, la promesa de esa esfera de vida donde todo es felicidad, donde todo es armonía, donde ya no hay oscuridad, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay vejez. Toda esa promesa está ahí. Se entra por la puerta estrecha, se entra por el perfeccionamiento, se entra como espíritu puro. Y para ser un espíritu puro necesitas esta escuela, ¿no? Dice, y en esta escuela pues sí venimos a aprender a través de las pruebas, a aprender a través de las expiaciones, a perfeccionar nuestro espíritu. Da de ti y genera tu moneda de luz, ¿no? Entonces él se queda maravillado con esas palabras, se queda una noche ahí con él y al día siguiente parten, pero el video sí, o sea, algo le vio, porque desde que lo vio por primera vez dijo, bueno, este hombre si se peinara, si se vistiera de mujer sería igual que mi hija, ¿no? Se parece mucho. Sí le vio algo, pero jamás pensó que eso pudiera pasar, así que se fue y Celia lo dejó ir sin decirle nada por consejo del abuelo. Se fue, llegó a Roma, repartió lo que le tocaba de herencia a su hija, lo demás de sus bienes dijo voy a hacer caridad cristiana, se declaró cristiano abiertamente ante todos y con la sorpresa, ¿no? Porque cada que un romano de clase alta decía eso, pues bueno, perdía amistades, etcétera, etcétera. Pero él no le importó, transformó su dinero así como le dijo él en pan para los pobres, ayudó a todo el mundo. Y al cabo de un año que ya estaba muy enfermo, que ya sentía que la vida se le escapaba, regresó, dijo quiero regresar con el padre Mariño, así que se despide de su hija sabiendo que era la última vez que le iba a ver y se va a Alejandría, con mucho pesar porque ya el viaje le era muy pesado, llegó casi agonizando, casi en las últimas realmente, y también encontró a Celia, al hermano Mariño, en esas condiciones porque tenía tuberculosis, ella también tenía tuberculosis. Aquí se me hace importante ver todo esto porque luego la gente dice, alguien que sana, ¿por qué no se sana a sí mismo, no? Son las cosas que nos toca vivir y las expiaciones que tenemos, y pues ella no se podía sanar a sí misma, tenía tuberculosis, aún así trabajaba, aún hacía todo por los demás, aún así se daba. El bebé no lo tenía, el bebé, se me olvidó decirles, pero el bebé murió también a los pocos meses, y volvió a morir Ciro, entonces ella ya se quedó sola, nunca se quedaba Ciro mucho tiempo con ella. Estaba sola haciendo su... Pero había muchos niños, les digo que ella había fundado una escuela y había muchos niños. Comenta que
que los niños le pedían que dejara los borreguitos con ellos. Cuando ella les hablaba del evangelio, decía, deja los borreguitos aquí, porque si el evangelio es bueno para nosotros, pues también que lo escuchen ellos. Y que empezaron a notar cómo bajaba la agresividad en los animales, que antes se peleaban entre sí por estar juntos, que bajaba la agresividad entre los animales al escuchar el evangelio. Entonces tú dirías, ¿cómo? Dice, sí. Y le preguntaban, ¿y qué abono le pones a tus plantas? ¿Cómo haces para generar tanta cosecha? Y solo con amor. Solo con amor funcionaba su vida a su alrededor, y era una pequeña burbuja de amor, un pedacito de cielo lo que ella logró hacer ahí. Tanto así que con su ejemplo logró abrir el corazón del hermano Epifanio, del padre del que gobernaba el monasterio, y ya lo veía con otros ojos, ¿no? de apreciación. El día que llegó el vídeo de nuevo, pues llegó muy malo. Ella lo recibió ahí, y él lo recibió nada más para que se muriera ahí, a un lado de ella en sus brazos. Y llegó muy mal y le dijo, pues el padre no me concedió la dicha de volver a ver a mi hija, que era lo que yo más quería, pedirle perdón de rodillas por lo que le hice, besar su mano. Y pues ella ahí llorando, se quita el disfraz. Es que tu hija está delante de ti, tal cual. Pues el hombre se murió de ahí de la impresión, y al ratito ella también tuvo un ataque de tos y empezó a arrojar sangre por la boca, y vieron que ya estaban las últimas, y pues ya se la llevaron, y le digo al padre Epifanio, le dijo, no, pues está muy frío ahí en esa casita, tráigansela acá. Y él abrió el monasterio, le dieron una habitación, la llevaron, pudo despedirse de los niños a los que les daba clase. Los niños le cantaron un himno que ellos habían hecho, todos ahí viendo cómo el hermano Mariño ya se iba, ¿no? Y en ese último momento pues empezó a ver cómo llegaban los espíritus de todos, de Ciro, de su mamá, de su abuelo, de su padre, de todos llegaban a recibirla. Y acá en nuestro plano, cuando da el último aliento, pues todos se arrojan, ¿no?, a llorar. Los niños, los monjes que estaban ahí, el mismo padre Epifanio con el nudo en la garganta, con todo, se arrojan todos a el dolor que les daba de ver partir a un hombre santo que ellos consideraban. En ese plano se veía eso. En el plano de los espíritus, los mismos espíritus que estaban ahí vieron descender una luz azul del cielo, una luz que solo se ve descender para aquellos que están destinados a pasar por la puerta estrecha, aquellos que ya se lo ganaron, como dicen que pasó con Chico Javier, ¿no? Cuando también los espíritus en ese plano que nosotros no vemos, ellos ven cosas, y lo que vieron fue bajar esa luz, donde con Chico Javier sí vieron al Maestro Jesús, que tomó el espíritu de Chico y se lo llevó. Con Celia solo nos dicen pues que vieron esa luz, que se llevó el espíritu de Celia a esferas superiores, realmente esferas superiores, que ni ellos mismos, los espíritus que nos cuentan esto, Emmanuel, Nestorio en esa época, no saben dónde. Si sabemos que son esferas superiores, no sabemos dónde se llevaron a Celia, que se ganó la entrada por la puerta estrecha. Y lo más maravilloso de estas historias es que luego nos cuentan qué pasa, ¿no? Qué pasa en el más allá. Porque dedican el último capítulo exclusivamente a lo que pasa con estos espíritus allá. ¿Qué pasa? Pues cada espíritu se fue a donde le tocaba por vibración. Los que eran medios tremendos acá en la tierra, pues ya saben, su estancia en el umbral. Ahí estaban en el umbral. Los otros que eran más o menos pues en ciudades espirituales acorde. Y ya Nestorio, Emmanuel, nos cuenta cómo hicieron en cierto momento, pues se reunían a platicar de lo que les había pasado, a estudiar más el Evangelio, a sanar heridas emocionales. Y en cierto momento, cuando estuvieron listos, sacaron también a los que estaban en el umbral y habían estado unidos por tragedias en común. Entonces los reunieron, los hicieron reflexionar al respecto
y empezaron a planear sus nuevas vidas. Cómo iban a regresar a la carne, en qué condiciones, con qué parentescos. Los identificaban a todos como el grupo de Senio Lucio, el grupo del abuelo Senio, decían, era el grupo del abuelo Senio, porque a lo mejor era de las almas, pues de ellos era el alma más iluminada. Si estuviera Celia, pues sería el grupo de Celia, pero Celia no estaba con ellos, Celia estaba en una esfera superior. Entonces era el grupo de Senio, y entonces ya Senio como el patriarca de ese grupo, dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ayudar a estos que se equivocaron. Había un grave problema porque Elvidio y Alba tenían mucho resentimiento con Claudia y Urbico, obviamente. Entonces hicieron una planeación para que Alba fuera hermana de Claudia, para que fueran hermanas. Dijo Senio, van a ser mis hijas, van a ser hermanas, vamos a esto, vamos a lo otro. Se organizan, se trabaja para que las almas se den el perdón profundo y puedan bajar acá sin resentimientos. A veces no se logra del todo. Y pues regresamos acá con esos sentimientos por ciertas personas y el alma lo sabe y detectas eso que no te gusta de la otra persona, ¿no? Y dice Manuel, pues se hizo todo este trabajo. Cuando estuvo listo, dice, pues caminamos todos juntos como grupo. Yo no había escuchado eso, ¿eh? Que en conjunto como grupo fueran a la reencarnación. Descendimos, dice, los vi descender, dice, y el último que se quedó atrás fue él, fue Nestorio, Emanuel. Se quedó atrás viendo cómo bajaban a las esferas, en esferas de luz a reencarnar, dice, y él fue el último, ¿no? Viendo y admirándose de las oportunidades que nos da la divinidad, que nos da el Padre para crecer y para sanar en perdón, en amor, todo lo que las rencillas que nos quedan con otros espíritus, ¿no? Viendo cómo todos regresaban, él se queda admirando eso antes de entrar a la atmósfera terrestre, dice, mirando la tierra, mirando todo. Dice, y él fue el último, ¿no? En sumergirse de nuevo a la vida. Y es una historia maravillosa que nos da perspectiva de muchas cosas. A veces en nuestro sufrimiento creemos que somos los únicos que sufrimos, que todo nos pasa a nosotros, de por qué a mí, el por qué no a ti. O sea, ¿quién te prometió que a ti no te iba a pasar nada en esta tierra? Si al contrario sabemos que esto es una escuela de alto rendimiento donde venimos a aprender a través de la experiencia, de la expiación, a veces hasta del dolor, porque así lo hemos querido como almas. No se trata de que aprendamos a través del dolor, pero en nuestra necedad, cuando no aprendemos por las buenas, nos toca aprender por las malas. Y no sabemos ver la bendición que hay en toda esta enseñanza. Entonces a mí estas historias me sirven para tener esa perspectiva. ¿Qué hay detrás de lo que nos toca vivir? ¿Qué hay detrás de los lugares a donde llegamos, que a veces no queríamos llegar como almas ahí, pero estamos, con las personas que estamos, con las personas que nos rodean, que de todo podemos sacar enseñanza y que todo es por algo? Y todos los que llegan a nuestra vida traen algo que enseñarnos, o nosotros que llegamos a la vida de alguien más. Entonces nos da perspectiva de cómo funciona la vida, de ese significado a veces oculto que tiene el estar aquí. Que muchas personas dicen, sí, es que no estamos aquí con alguna misión, algo tenemos que hacer, pero no sabes qué. Ese algo queda como allí, en el viento, y no sabes qué. Y te ayuda esto a definir cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis objetivos como alma, como espíritu, de aprender qué es lo que tengo que hacer. Y estos ejemplos de renuncia de esta mujer, de sacrificio, es invaluable. En las pequeñas renuncias y los pequeños sacrificios que hagamos en nuestra vida, no a todos nos va a tocar dar testimonio de esa manera, tan fuerte y tan grande como a ella, como a los cristianos que morían. Digo, ahorita ya no tienes que morir en ningún lado para dar testimonio. En su mayoría, hay lugares en los que sí, todavía muy oscuros en la tierra, donde sí, todavía dan testimonio a través de la muerte, pero no es necesario ahorita ya. Se trata del sacrificio y de darle muerte, pero a las malas inclinaciones. Y esto nos da esa perspectiva, nos da ese gran ejemplo de qué hacer con nuestras propias vidas, ¿no? Me encantan, estas historias dejan una enseñanza en todos los sentidos. Me encantan los ejemplos de las personas, por ejemplo, los que son perseguidores, del cristianismo y de repente se conviertan, ¿no?
Decir, es que para eso es. El médico es para los enfermos, no para los sanos. El mensaje es para los enfermos. Y todos nosotros aquí estamos enfermos. El mensaje es para nosotros. Y sí se puede. Entonces ahí está la historia, ya está el resumen. Si quieren leerla, pues les pongo ahí el link para que lo descarguen, para que lo impriman. Es mucho más, para mí es mucho más sencillo leer así en papel. Lo leí en digital, pero es más sencillo en papel. Y hacer los saltos necesarios que tengan que hacer para reflexionar. Hay tantas frases maravillosas que te dejan ahí maravillado. Entonces ahí les dejo el link para que lo descarguen. Y agradezco como siempre su compañía, agradezco que estén conmigo ahí aprendiendo cada vez más con estas grandes enseñanzas. Me despido leyéndoles la última parte para que se queden con estas palabras, ¿no? Es una partecita que yo le titulé Regreso a la vida. Dice: del seno de la caravana surgió una voz melancólica e imponente. He aquí nuestra escuela milenaria, decididos en su fe, con los ojos hacia lo alto, implorando la misericordia divina, guiados todos ellos por las fuerzas esclarecidas del bien que los envolvía, penetraron en la atmósfera planetaria preparados para una comprensión del trabajo y de la lucha. Nestorio se mantenía en oración junto a los fluidos terrestres con los ojos llenos de lágrimas, por la conmoción de ese momento lleno de aprensiones y de esperanzas. Señor, exclamó el antiguo esclavo, evocando amargos recuerdos. Nuevamente en la tierra, escuela bendita de nuestras almas, contamos con tu misericordioso beneplácito a fin de que cumplamos todos nuestros deberes. En el camino del arrepentimiento y de la reparación, ayúdanos en la lucha. Solamente los siglos de trabajo y de dolor podrían anular los siglos de egoísmo, orgullo y ambición que nos han conducido a la inequidad. Perdónanos, Jesús, dígnate bendecir nuestras aspiraciones sinceras y humildes. Enséñanos a amar al planeta con sus regiones procelosas, a fin de poder encontrar en las sendas terrestres la luz de nuestra regeneración espiritual, en marcha hacia vuestro reino de paz indestructible. Entre lágrimas de su plegaria, Nestorio fue el último en sumergirse en la vastedad de los fluidos planetarios. De lo alto emanaba una luminosidad suave y compasiva. Toda la caravana sintió el soplo divino de una esperanza nueva y se lanzó al ambiente de la tierra embargada de un coraje redentor. Reconfortados por la meditación y por la plegaria, los corazones adivinaban que la luz de la divinidad, de la divina providencia, seguiría sus experiencias en el dolor y en el trabajo como una bendición. Fin. Ahí está. Ese fue 50 años después. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.